Hermanos, buenos días. Una bendición estar con todos ustedes este día viernes, ya final de la semana, con un segmento más de Meditaciones y Bepi, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y sus cuidados que ha tenido para con nosotros y espero que usted también esté siendo bendecido y fortalecido por el Señor, ¿verdad? Con su bendita palabra. Hemos estado tratando el tema que en mi opinión es algo muy relevante, muy importante y sobre todo muy necesario para la vida del creyente, conociendo al Espíritu Santo de Dios. Y queridos hermanos, hemos estado hablando bastantes cosas del Espíritu. Hoy vamos a tocar este punto que creo que es muy importante. Estamos hablando de los dones del Espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de la obra del Espíritu de Dios en el creyente, pues parte o buena parte de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que nos imparte dones a los creyentes. Nos dice 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, los creyentes tenemos dones, por lo menos tenemos un don en particular. Aquí en 1 capítulo 12 nos empieza a enmarcar los diferentes tipos de dones que pudiéramos tener para activar en la iglesia. La pregunta es, ¿qué es un don del Espíritu? ¿Verdad? Un don del Espíritu, queridos hermanos, es diferente a una habilidad que pudiéramos tener, también llamado como talento, un talento personal que pudiéramos tener, una habilidad personal que pudiéramos tener. Las personas tienen habilidades, tienen talentos, ¿verdad? En alguna área, en alguna forma, en muchos aspectos, pero los dones del Espíritu son capacidades que el Espíritu Santo da a los miembros de la iglesia para que podamos activar en el contexto de la iglesia local. Entonces, un don del Espíritu es una capacidad que el Espíritu Santo le da a un creyente, a un cristiano, para que pueda usarlo en el contexto de la iglesia, pueda usarlo sirviendo en su iglesia. Así de que, queridos hermanos, el Espíritu Santo reparte los dones. Como el Espíritu Santo es una persona, Él reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Nos dice allá en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo es el que da estas capacidades, hermanos. Por eso podemos ver en la iglesia hermanos que pueden estar activados sirviendo en diferentes áreas, diferentes ministerios de la iglesia local, porque Dios les ha capacitado, el Espíritu Santo les ha dado un don para que ellos puedan activar, ¿verdad? En la iglesia. En realidad, queridos hermanos, todos debiéramos de estar activados en la iglesia. Todos debiéramos de querer estar haciendo algo en la iglesia. Por eso el Espíritu Santo nos da dones. Aquí el problema que muchas veces nosotros no los queremos reconocer, no los queremos desarrollar, no los queremos poner en práctica y estamos como aquellos talentos que el Señor les dejó a aquellos siervos, ¿verdad? Que fue y escondió el talento en la tierra. Y así muchas veces muchos cristianos los tenemos, los dones los tenemos ocultos, los tenemos enterrados, ¿verdad? Así de que, querido hermano, querida hermana, desentierra tu don, ¿verdad? Descubre tu don. Tú debes de pedirle a Dios. Tal vez alguno me pudiera decir, pastor, pero es que yo no sé cuál sea mi Dios, mi don. Pues entonces lo primero que tienes que empezar a hacer es pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para que Él te descubra cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado. Por seguro que tienes un don, por lo menos, si no es que tuvieras dos o tres o cuatro o diferentes dones como algunos hermanos lo tienen, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien los da. Te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. Ahora aquí empezamos con un listado de dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es que hay un don de sabiduría.
¿verdad? Se ocupa sabiduría. Para hacer la obra de Dios se ocupa sabiduría. Para vivir la vida cristiana se ocupa sabiduría. Para realizar un ministerio se ocupa sabiduría. Y este don de sabiduría es tan importante. En las decisiones de la iglesia se ocupa sabiduría. Las iglesias van avanzando, se van desarrollando, van creciendo y se ocupan esa clase de hermanos sabios. Esa clase de hermanos que sepan aconsejar. Esa clase de hermanos que pudieran decir y ayudar al pastor y apoyar al pastor y decir, pastor, esto es correcto, esto es bueno, esta decisión es la adecuada, estamos con usted, pastor, cuente con nuestro apoyo, ¿verdad? Y esa clase de hermanos, ¿cómo son necesarios que un pastor pueda tener hermanos sabios que estén con él, que lo apoyen, ¿verdad? Y que puedan ver más allá con esa sabiduría que Dios les ha dado como don que el Espíritu de Dios les ha dado, que puedan ver más allá cómo proyectar la iglesia o la visión de la iglesia. Por eso se ocupa hermanos que tengan el don de sabiduría. Nos dice que a otro se le ha dado palabra de conocimiento. Tanto el don de sabiduría como la palabra de ciencia, que es conocimiento, están muy juntos, están muy unidos. La sabiduría, queridos hermanos, está ligada al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento eclesiástico. Conocimiento de las funciones de la iglesia. Entonces, Dios da dones de ciencia para que podamos tener conocimiento, para poder aplicar la sabiduría y para poder hacer mejor el servicio en la obra del Señor. Todo esto son dones del Espíritu. También nos dice que a otro les ha dado fe. Este don de fe es tan importante también, ¿verdad? Estamos en el año caminando por fe. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, en la iglesia se ocupan hermanos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que tengan fe, que crean en Dios, que le crean a Dios, que puedan ver ellos grandes cosas que hoy no son, hoy no están, hoy no son una realidad, pero que las puedan visionar y por fe saber que pueden suceder. Un maestro de escuela dominical con el don de fe, imagínense lo que puede desarrollar su clase. Los ganadores de almas con el don de fe, las almas que ellos pudieran ganar para Cristo. O sea, qué tan importante es el don de fe, ¿verdad? Hay otros dones. Por ejemplo, dice también allá, dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Oh, hermanos, a veces se ha pues confundido un tanto los dones de sanidad, porque hay mucha gente que ha dado tanta relevancia a eso. Sin embargo, no estamos ajenos que dentro de la iglesia hay hermanos que tienen fe y que Dios les usa grandemente para orar por los enfermos y que los enfermos puedan ser sanados. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ir y orar los ancianos de la iglesia con aceite, ungiendo a los enfermos, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Y si hubiera cometido pecados, los pecados le serán perdonados. Todo esto es un contexto bien hermoso, como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esto no es para engrandecernos, no es para decir, mira qué significativo soy yo porque tengo don de sanidad, vengan a mí, pues yo cuando oro la gente se sana. No, de ninguna manera, nada de eso, hermanos. Dios tiene el control de todo, pero Dios puede usar a hermanos que tengan este don de sanidades, ¿verdad? Y que cuando el hermano ora por algún enfermo, en muchas ocasiones, pues no puedo decir que en todas, pero en muchas ocasiones Dios les concede la sanidad. No sana el hermano que tiene el don, sino quien sana es Dios. Todo el mérito es de Dios. Entonces, queridos hermanos, muchos en la iglesia o algunos en la iglesia pueden tener este don de sanidad. Dice que hay otros también don de hacer milagros, ¿verdad? Este es otro don también muy relevante. Igualmente muy
mal entendido en muchas áreas o en muchos aspectos, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos habla de este tipo de gente y en el tiempo, en el contexto de los discípulos, había gente había discípulos, había apóstoles que Dios a través de ellos hacía milagros en la vida de las personas. Nos dice que también hay otro don de profecía. Y esto habla de la revelación que Dios daba a ciertos miembros de la iglesia que quería que comunicaran a la iglesia el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos que cuando ya la palabra de Dios está completa, ¿verdad? Este don no es necesario, por así decirlo, sino que la palabra de Dios es la profecía completa de Dios. Todo lo que tengamos que saber acerca de lo que está por venir o de lo que va a suceder, la palabra de Dios ya no lo está diciendo. Simplemente hay que estudiarla y hay que leerla, ¿verdad? También dice otro don es discernimiento de espíritus. Y la verdad, hermanos, este es bien importante porque hoy en día la Biblia nos enseña que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Hay gente en la iglesia que tiene el don de discernimiento de espíritus y puede detectar claramente cuando alguna persona viene y no trae un buen espíritu. Cuando alguno que se llama hermano visita la iglesia y no trae un buen espíritu. Luego se nota, ¿verdad? Estos hermanos pueden identificar, los que tienen don de discernimiento de espíritu, pueden identificar claramente a este tipo de personas que traen un espíritu diferente, un espíritu contrario a Dios, un espíritu diferente a la palabra de Dios, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, un espíritu de maldad, ¿verdad? Pueden identificar esa clase de espíritu. Bueno, hermanos, estamos con los dones espirituales y vamos a seguir el próximo lunes con la ayuda de Dios, ¿verdad? Hablando de más dones espirituales que el Espíritu Santo da para que los usemos. El Espíritu Santo da estos dones a los creyentes, a los cristianos, para que los usemos en el contexto de nuestra iglesia local. Mientras tanto, sigamos caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios les bendiga, hermanos. Amén.